localizados, como hablamos, que indican las normas, no es posible salvar la vida. Gracias. Bueno, Jorge, no vamos a tener tiempo para preguntas. Disculpa, no vamos a tener tiempo para preguntas. Es que fueron 17 minutos. Perdón. Nos quedamos fuera de tiempo. Perdón, disculpen. Tranquila. Bueno, como se me fue la doctora Luz Rodríguez, me voy a presentar yo misma. Dale, pues. Gracias, gracias. A continuación viene la siguiente presentación de reevaluación macrosísmica del terremoto del Tocuyo del 3 de agosto de 1950. Presenta la doctora Alejandra Leal. El trabajo es junto con José Antonio Rodríguez y Raquel Bajo. Gracias. Adelante. Muy amable. Bueno, buenos días. Como me habían dicho que solo tenía 10 minutos, vamos a conversar muy brevemente sobre este trabajo de reevaluar en base a evidencia macrosísmica el terremoto de Tocuyo del 3 de agosto de 1950. La próxima, Carlitos, por favor. Bueno, no lo compartió con él. Tranquilo. ¿Qué hablan? Sigo hablando. Bueno, lo que pasa es que la próxima tenía los puntos que iba a tratar, pero la otra, la que no aparece, es simplemente la estructura de la presentación, es decir, una descripción del terremoto, de los materiales que se usaron, por qué escogimos reevaluar este terremoto en particular, las fuentes y los métodos, cuáles fueron los resultados, que sí los voy a dar muy resumido, porque este fue un terremoto con más de 50 poblaciones afectadas de una u otra manera. Y las conclusiones. La próxima, Carlitos, por favor. Bien. El terremoto del 3 de agosto de 1950, que además ocurrió a las 17:50 horas, las 5:50 de la tarde, fue realmente uno de los terremotos más importantes del siglo XX en el occidente venezolano. Y definitivamente para la ciudad de Tocuyo es el único terremoto destructor que dejó prácticamente el 90% de la ciudad en el suelo y requirió la anterior, Carlitos, por favor. Una reconstrucción casi total, sobre todo en la ciudad de Tocuyo. Muy bien. Este terremoto afectó aproximadamente unas 66 poblaciones en el centro y en el occidente del país. En el Tocuyo, un 40% de las edificaciones de la ciudad quedó completamente destruido, pero el 90% de la infraestructura de la ciudad, incluyendo fábricas, hospitales, infraestructura urbana y vivienda, resultó afectada en un 90%. La industria azucarera se paralizó apenas momentáneamente. Es importante porque el Tocuyo tiene de antiguo, tenía para ese momento una economía que estaba basada prácticamente sobre el consumo, sobre la producción de azúcar y nada más, lo cual pudo haber resultado muy grave. El saldo de fallecidos por todo el terremoto, incluyendo todas las poblaciones afectadas, fue de 30 personas. En el Tocuyo se registraron entre 10 y 15 fallecidos, nada más, lo cual fue una suerte dado el nivel de destrucción. En la próxima, Carlitos, por favor. Aquí pueden ver el área de percepción que abarcó el terremoto, aunque las magnitudes que se han registrado para este sismo son moderadas y de hecho es un sismo poco estudiado. Mientras estábamos trabajando en él recibíamos opiniones como, pero ¿para qué va a reevaluar ese sismo? Eso es un sismo de nada. Bueno, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó con el sismo de nada, sobre todo en el Tocuyo. La próxima, Carlos, por favor. Además, con este sismo se registraron diversos efectos geológicos, todos bastante bien documentados, desde grietas, derrumbes, deslizamientos. Se presentó cambios en los tubideros de los cursos de agua de la región e incluso se registró una marejada en Puerto Cabello. Con todo, entre la destrucción de la infraestructura y los efectos geológicos, el terremoto tuvo como consecuencia una desconfiguración urbana en el Tocuyo. Pero voy a dejar ese punto allí y me extiendo sobre esa desconfiguración en las conclusiones. La próxima, Carlos, por favor. Bien, como ocurre en el caso de terremotos destructores, y además considerando la época, estábamos en los años 50, en el país había más dinero de lo que había habido en el resto del siglo, y además teníamos, aunque una prensa bajo censura, había muchísimos periódicos. Casi todos los periódicos del país, sobre todo los de Caracas, mandaron corresponsales al Tocuyo, y es un terremoto que está muy bien documentado,
en prensa, en fotografías, en informes técnicos, en artículos y en catálogos. Hasta el momento en el que nosotros asumimos esta investigación, se trataba de un terremoto poco estudiado. Sobre todo, no existían, anterior a esta, evaluaciones macrosísmicas hechas en una información macrosísmica debidamente compilada y sistematizada. Y además, como no existía esta revaluación macrosísmica, el impacto urbano que produjo el terremoto era algo que se perdía. Bueno, sí, ocurrió un terremoto, pero uno hablaba con los urbanistas o hablaba con planificadores o salía del área de la sismología y nadie fuera de los historiadores sabía algo del terremoto del Tocuyo. Además, teníamos muchísima información a mano y por eso fue que decidimos montarnos en el tema de hacer la revaluación del terremoto. También para dejar relevancia de lo destructivo que resultó este sismo y de ciertos aspectos que hay que tener en cuenta cuando se está hablando de planificación urbana o de cualquier tema de urbanismo. La próxima, Carlos, por favor. Uy, eso no se puede poner más grande para que se vea un poco. Bueno, muy bien. Materiales y métodos. Como yo había trabajado con el terremoto del Tocuyo en mi tesis de pregrado, tenía muchísima información a la mano. Entonces, pudimos saltarnos la parte de vamos a las fuentes primarias, a revisar prensa, informes y todo esto. Pero el primer paso fue la revisión de todas las fuentes históricas que teníamos a mano, de todos los estudios previos del Tocuyo y de todos los catálogos. El segundo paso era compilar y sistematizar la información en un cuadro de daños para poder proceder a la revaluación que tiene las poblaciones afectadas, las coordenadas, los efectos en las construcciones, los efectos en la sociedad, los efectos en la naturaleza, la aplicación del factor Q para la calidad de la información y finalmente la intensidad utilizando la escala de Mercalli modificada en la versión del 56 que está glosada por Bruce Bolt en su libro Terremotos del 2004. Este fue, en resumidas cuentas, el método que se siguió, cómo se procede con la información histórica. Para llegar de la información histórica recogida en un catálogo de información, en el caso de Tocuyo tenía cerca de unas 200 páginas, era un tema de leer toda la información y resaltar dónde estaban los daños en las construcciones, cuáles eran los efectos sociales, muertos, heridos, desplazados y cuáles eran los efectos en la naturaleza. Esa es realmente la parte más ardua de hacer sismología histórica y además considerar que si aparece información nueva, tus resultados probablemente van a cambiar, se van a modificar de alguna manera. Bueno, y una vez que teníamos aquí la información, se procedía a el factor de calidad, considerando qué tan precisa era esa información, considerando que yo tenía que asignar intensidades. La próxima, Carlos, por favor, yo les dije que iba a ser rápida. Los resultados de la estimación fueron los siguientes. Los primeros resultados que tenemos acá, lo que está es el promedio de lo que se registró en las poblaciones de esos estados. Allí no me voy a meter porque en estos estados simplemente fue de sentido leve a sentido fuerte sin daño. Las poblaciones más afectadas están en la zona epicentral, el Tocuyo con una intensidad de 10, el pueblo de Guaitó entre 8, 9, perdón, el Tocuyo fue 9, Anzoátegui con 8, Guarico con 8, Sanare y los Humocaros y Carora con 8, y en Chabasquén, que además tuvo un problema de un represamiento de un lago producido pocos días antes del terremoto y empeorado por él, asignamos una intensidad entre 8 y 9. Como pueden ver, la distribución de intensidades es relativamente normal. Si nos alejamos del epicentro, empezamos a encontrar simplemente que sismo fue sentido o sentido sin daño y que todos los daños se concentraron en la zona epicentral y además fueron mayores en estos pueblos que están Guaitó, Anzoátegui, Guarico y Sanare, que son pueblos que ya están en la serranía, donde además eran afectados por el relieve. La próxima, Carlitos, por favor. Había una próxima. Seguro que había una próxima. Ajá. No me voy a extender en por qué se escogieron esas intensidades, bueno, por una cuestión de tiempo. Entonces, las conclusiones. Primero, a pesar de los efectos tan tremendos que tuvo el terremoto del 50, históricamente la sismicidad del Tocuyo siempre fue una sismicidad moderada. De hecho,
salió incluso bien librado del terremoto de 1812, que prácticamente destruye Barquisimeto, pero que causa unos daños moderados en el Tocuyo. El terremoto del 50, es el único terremoto que destruye el Tocuyo casi en su totalidad. Eso, por supuesto, tiene unas consecuencias muy graves, sobre todo a nivel urbano. Luego, es probable que las intensidades tan altas se deban a efectos de sitio, y nos apoyamos en esto considerando la cantidad de movimientos de remoción en masa y otros efectos que se produjeron, y particularmente a la morfología urbana. En el año 50, el Tocuyo era la ciudad colonial mejor conservada de Venezuela, pero era aún mejor conservada visualmente. Uno iba al Tocuyo y todo se veía hermoso, colonial, las 7 iglesias, que eran todas coloniales y que todas se cayeron, eran unas iglesias muy hermosas. Pero en realidad, bajo esta belleza aparente, el Tocuyo estaba mal conservado, que no es una cuestión que ocurra solo en el occidente de Venezuela. Ustedes pueden leer documentación de todos los terremotos históricos y siempre va a aparecer un agente urbano que va a decir, claro, pero es que si no se conserva nada, tiembla y se cae todo. Siempre, no hay un solo terremoto, excepto en el 1641, que era muy viejo, para que existieran agentes urbanos, siempre se decía esto. En el caso del Tocuyo, la mayor parte de la infraestructura era infraestructura de tierra cruda. Tapia, que es tierra pisonada, que es como un concreto, pero de tapia, un encofrado de tierra, bareque, y además había mucho adobe, que es realmente una tipología constructiva terriblemente inadecuada para una zona sísmica. Todos los techos eran de madera, había comején, había mucho desgaste en general en la zona, y ya a estas alturas del siglo había edificaciones mixtas que habían sido de tapia y las habían terminado de reparar o de ampliar pues con cemento. Todo eso vino al piso. En la época incluso consideraban increíble que solamente hubiese habido unos 30 fallecidos, considerando todo el terremoto, todas las poblaciones. Luego, el Tocuyo nos llama la atención sobre el tema de la sismología histórica. Además, aquí es muy interesante porque la intensidad es un parámetro que es sensible a las características de la morfología urbana y a lo que en historia urbana se conoce como el espacio heredado. Cómo está distribuida la ciudad, cuáles son las tipologías constructivas principales que existen. Y el Tocuyo era la ciudad colonial mejor conservada, que conservaba toda esta morfología de calles pareadas, es decir, una calle junto a la otra que solo tenían espacio hacia la calle o hacia el patio que quedaba, me refiero a espacio para escapar. Entonces, el Tocuyo es uno de estos terremotos que nos resalta la relación entre terremotos y ciudad. Cuando uno revisa el estado del arte del Tocuyo, se consigue con un terremoto de magnitud moderada, pero con unas intensidades cuyas intensidades más altas están entre 8 y 9 en la escala de Mercalli modificada. Y allí se ve cómo interactúan las características del terremoto con las características del sitio, con todo lo que tiene que ver con las condiciones del suelo, más la morfología urbana. Y bueno, el Tocuyo simplemente ya no existe. El Tocuyo que existía en el 50, esa ciudad bien conservada, ya no existe. Lo sustituyó una ciudad montada, además por un momento político y de renovación urbana, y las casas coloniales fueron sustituidas por casas de barrio obrero, con unas ventanas mínimas y unos techos de acerolí y de zinc en el calor del Tocuyo. Bueno, y esto es todo sobre el Tocuyo por los momentos. Si tienen alguna pregunta, aquí. También fue afectado Barquisimeto. Sí, pero la verdad es que a pesar de todo, lo más afectada fue la catedral, que siempre, que son uno de los primeros edificios, sobre todo estas catedrales viejas, de lo que quedó de esa catedral la habían, no solamente la habían reconstruido porque quedó destruida en 1811, sino que la habían movido de sitio, porque allí donde estaba se había caído varias veces. En 1812 un ingeniero militar dice, mira, ¿te parece si la movemos, ya que se ha caído varias veces? Pero nada, el terremoto del Tocuyo también afecta el Barquisimeto, pero realmente la intensidad en el Barquisimeto fue 6-7. Se sintió con fuerza, pero la destrucción nunca alcanzó el nivel que alcanzó en el Tocuyo. En 1812 fue al revés. El Barquisimeto quedó en el suelo, ya habían reconstruido. Un comentario. Yo era muy niño y vivía en Barquisimeto cuando fue lo que la familia lo sintió, y aunque no tenía mucho concepto de lo que estaba pasando, no tuvo mayores problemas que el sur.
Sí, en el Barquisimeto fue más el susto. Y luego, con los años, yo he ido al Tocuyo varias veces. Y entre las ruinas destacadas del Tocuyo, que forman parte del patrimonio turístico cultural, están las iglesias. Sí, Entonces, esas iglesias están bien conservadas, tal cual lo quedaron. Y tienen, o tenían, yo creo que tienen que no, ciertas explicaciones para que la gente pudiera conocer la vía física. sí. De hecho, la memoria del terremoto sigue muy viva en el Tocuyo. Me di cuenta en unas conferencias en el 2016 y yo llevé, pero ahí hablé más largamente de las consecuencias sociales, las fotos y testigos del terremoto que estaban allí se quedaron muy impresionados con el material, con la descripción. Y bueno, y aquí lo tenemos. El origen, y corríjame, fue la falla de Bocón. Ajá, le explico. Nosotros todavía no hemos asignado un epicentro a este terremoto, pero en el estado del arte se dice que es una falla del sistema de Boconó, pero no la falla de Boconó realmente. Eso es realmente algo sido muy discutido. ¿Cuál es la probable falla responsable del terremoto? Yo creo que Hernández la asocia a Torviejo. ¿Qué distancia tendría al centro del Tocuyo esa falla que lindea o el epicentro supuesto? Que si la magnitud era que 6.9. Hitler le daba 6.9, pero hay una evaluación de Choi que le da 5.7, si no me equivoco. Entonces, Sí. Ah, el profe está en línea. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? ¿Aló? La evaluación de la magnitud a partir de los sismogramas es 6.3. Sí. Yo creo que Schindler se dejó llevar por las intensidades. Entonces, él le asignó una magnitud bastante alta. Y Sí. también en aquella época, pues se esperaba sismos de magnitud elevada en la zona, ¿no? O sea, había una especie de sobreestimación de las magnitudes. Entonces, con los sismogramas, pues se puede verificar de manera, digamos, instrumental, pues la magnitud del sismo. Esa 6.3 la determiné usando ondas superficiales, ondas de Rayleigh. Que hay sismogramas del sismo del Tocuyo. Todavía los debo tener, no están conmigo porque esos sismogramas están en Mérida, ¿no? Pero bueno, estos sismogramas existen. Todavía incluso se le podría hacer un análisis más detallado. Ajá. ¿Aló? excelente, José. José, ¿tú sabes la distancia del epicentro? ¿Es la falla? ¿Cuál falla fue la responsable? Yo creo que no fue la falla de Boconó, no fue, porque el mecanismo focal no coincide con el rumbo de la falla de Boconó. O sea, el rumbo que se obtiene es diferente, como 20 grados de diferencia. O sea, debe ser una falla que, digamos, del sistema, como mencionó, bueno, una falla del sistema de Boconó, pero no es la falla de Boconó. Debe ser una de esas, no me acuerdo cómo se llama el término, esas fallas que posiblemente tenga conexión con la falla de Boconó, la falla que produjo el sismo del Tocuyo, pero no es la falla de Boconó. Vale, muchas gracias. Acá me muestran la tarjeta roja porque la verdad que estamos sobre tiempo. Bueno, Sí. muchas gracias. Okay. Gracias. Pues nada, seguimos. No más preguntas sobre el Tocuyo. A ver,